no te dejan levantarte, te tienen esclavo, te tienen oprimido y atado. Pero si tú hoy, desde tu lugar donde tú te encuentras, puedes elevar un clamor a Dios y pedirle ayuda, pedirle fuerza a Dios una vez más, Él vendrá sobre tu vida. Y dice la palabra que cuando las fuerzas vinieron sobre Sansón, Él destruyó toda estructura que tenían los filisteos, la estructura espiritual que había en ese lugar, las estructuras a través de las cuales ellos estaban oprimiendo, fueron destruidas. Y muchas veces las estructuras espirituales que el enemigo crea a nuestro alrededor, porque perdimos la fuerza, porque perdimos la visión y la autoridad de Dios, entonces se crea una fortaleza espiritual que nos tiene oprimido, y dentro de esa fortaleza espiritual habitan jerarquías espirituales que te oprimen de tiempo en tiempo, que atan tu meten de tiempo en tiempo, que te atan de tiempo en tiempo, y no tienes visión, no tienes fuerza para resistir a eso que te está agobiando, a eso que te está atacando en tu vida, que te está atacando en tu familia, que te está atacando en tu matrimonio, y no sientes la fuerza que antes tenía, y no tienes la visión que antes tenía. Pero si hoy tú puedes clamar a Dios, yo puedo clamar a Dios, Dios traerá una vez más nueva fuerza, y tú a través del poder de Dios destruirás esas fortalezas, eso que te oprime, eso que te ata, eso que te impide sentir la presencia de Dios, eso que te impide tener visión, eso que te impide tener fuerza sobre tu vida. Porque cuando nos encontramos en los procesos de opresión, cuando ya el enemigo ganó mucho terreno en nuestra vida, cuando ya le permitimos ganar mucho terreno al enemigo en nuestra vida y perdimos la visión y perdimos la fuerza, es difícil poder vencer sin fuerza, es difícil poder vencer sin visión, sin entender qué es lo que nos está oprimiendo, sin entender cuál es la estructura que el enemigo levantó para someter nuestra vida en cautiverio, en opresión, en angustia, y someter nuestra vida. Y Él se burla de ti, Él se burla del estado en el que estás. Él está contento con tenerte sin visión, con que en ti no haya la fuerza que una vez hubo para orar, con que en ti no haya la fuerza que una vez hubo para clamar, porque Él sabe que si tú no clamas no verás respuesta de los altos. Y es lo que Sansón le estaba pasando, la situación que estaba viviendo le estaba impidiendo clamar. El no tener visión, no entendía qué es lo que tenía que hacer, pero en un momento de esa situación que él estaba atravesando, donde la opresión era tan grande y la angustia que llevaba por dentro era tan grande, él se acordó de que cuando él clamaba a Dios, las fuerzas de Dios venían a su vida. Él se acordó de pedir misericordia a Dios y de que Dios es un Dios misericordioso, y clamó a Dios, y vino la fuerza de Dios sobre él y destruyó, dice la palabra, a más filisteos que en toda su vida, cuando él decidió morir. Porque cuando decidimos morir a nosotros es cuando realmente tenemos victoria sobre más cosas, sobre aquello que te oprimía. Porque mientras estamos vivos no podemos realmente vencer a nuestro enemigo, porque tenemos que morir. Dice la palabra que Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. La única manera que el grano de trigo lleve fruto es cuando muere. La única manera que podemos vencer es cuando morimos, porque cuando morimos no hay nada en nosotros, solamente la vida de Dios, y a través del Espíritu Santo entonces podemos vencer. Pero Sansón se encontraba en ese momento difícil, en ese momento apremiante, donde no tenía quizás ánimos para clamar, donde no tenía ánimos para orar, donde no sentía la fuerza que una vez tuvo, solamente tenía cadenas, solamente estaba atado, solamente sentía que se iba a morir. Pero en medio de ese lugar donde él sentía que se iba a morir, en medio de las burlas, porque dice la palabra que estaban todos los filisteos reunidos, todos los generales, gente, hombres y mujeres, estaban preparándose para burlarse de él. Se estaban armando una fiesta para burlarse de aquel que tenían prisionero. ¿Y cuántas veces el enemigo arma fiesta a nuestro alrededor para burlarse de nuestra ruina, para burlarse de la condición en la que nos ha logrado tener, porque logró desconectarnos de esa fuente de poder y de fuerza? Y muchas veces el desconectarte de esa fuente de poder y de fuerza no es de repente, él viene poco a poco te desvía del propósito, poco a poco te lleva a tomar decisiones erradas,
contra el propósito de Dios y te lleva a desviar tus pasos a lugares donde Dios no quiere que tú estés y te lleva a hacer cosas que Dios no quiere que tú hagas y Él te lleva a corromperte y muchas veces no nos damos cuenta y cuando te das cuenta nos pasa como a Sansón, es demasiado tarde. Cuando te das cuenta le dejaste el terreno al diablo y Él te robó todo lo que Dios te había dado. Cuando te diste cuenta, te encuentras oprimido, te encuentras atado, te encuentras en un proceso de depresión, de angustia, de opresión, donde ya no hay fuerzas para orar, donde ya el desánimo es tan grande que no tienes deseo de buscar a Dios, de leer la palabra, de escuchar, de venir a la iglesia, de buscar el rostro de Dios en las madrugadas como antes lo hacía, de buscar la presencia de Dios como antes lo hacía, de dedicarle el tiempo a Dios como antes se lo dedicaba. Ahora te encuentras en un estado de desánimo. Tu mente está oprimida, tu mente está atada. Sientes que no puedes salir de la condición en la que estás, pero sí puedes salir de la condición en la que estás porque tienes una herramienta grande en ti, que es tu boca, que es la voz. Cuando tú clamas, Dios oye de los cielos. Cuando el clamor se levanta de lo más profundo de nuestro ser, entonces Dios oye y trae respuesta de lo alto. Si hay algo que necesitamos en este tiempo es clamar a Dios. La opresión va a seguir estando, las ataduras van a seguir estando hasta que tú no te determines a clamar, hasta que tú no le clames a Dios que Él te saque de esa situación. La gente va a poder orar por ti, pero si no nace de ti un clamor grande, un clamor profundo de que entiendes el lugar que has perdido, la posición que has perdido y el lugar donde te encuentras, entonces no verás la respuesta de Dios sobre tu vida. Necesitamos elevar un clamor, necesitamos estar fuertes en Dios para resistir toda acechanza de nuestro adversario, de toda obra de maldad, para que caiga toda estructura espiritual. Quiero el derramar de tu gloria. Quiero el derramar. Dígaselo de verdad. Quiero el derramar de tu gloria. Tu Shekinah gloria. Quiero el derramar de tu gloria en mí. Quiero el derramar de tu gloria. No en la voz. Quiero el derramar de tu